con Rafa Venegas porque hay una noticia de carácter sanitario. Sí. Que siempre nos preocupa y tenemos que estar informados, ¿cierto, Rafa? Sí, pues, estamos en alerta, así lo podemos denominar, estamos en alerta ante algo que está ocurriendo en gran parte del mundo. Mira la portada, porque el MinSal activa un protocolo por hepatitis severa de origen desconocido y afecta, atención, a niños y niñas en varios países. Y por eso, el Ministerio de Salud ya está en alerta, ha detectado un protocolo para poder ir viendo qué ocurre durante los próximos días, y nosotros también estamos alerta y atentos a responder dudas, inquietudes, porque cuando uno empieza a mirar cómo una enfermedad empieza a afectar masivamente a varios niños del mundo, uno dice, bueno, estamos preparados en Chile, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo preocuparnos? ¿Cómo reaccionar si es que tenemos dudas? Y por eso tenemos ya instalados aquí al doctor Jorge Las Heras, siempre con nosotros, doctor, y además sumamos al doctor Roberto Merino, gastroenterólogo de la Clínica Las Condes, y les quiero agradecer. Doctor Merino, parto con usted. Quiero agradecerle estar con nosotros primero que todo, y segundo, a ver cómo la hepatitis uno puede alertarse si es que eventualmente un dolor de algún tipo gastrointestinal puede ser finalmente algo que pueda tener la posibilidad de ser una nueva hepatitis, a propósito de lo que estamos viendo ahí. No se conoce el origen, no se sabe probablemente muy bien cómo podría detectarse. Entonces, todos esos elementos, doctor, uno necesita saberlos para, en caso de, saber reaccionar. Muchas gracias. Sí, bueno, muy buenos días. Yo creo que para partir, en definitiva, tenemos una incertidumbre que es una incertidumbre mundial. O sea, traerme a mí para que solucione eso no va a ser una cosa pero posible. Sí para informarnos. Pero sí para informar que finalmente cuando ocurren alteraciones en el número estadísticamente posible de enfermedades, básicamente habían detectado 8 casos en el mundo en Escocia de hepatitis y finalmente se disparó el índice a 14, aunque parezcan muy pocos en relación a todos los habitantes del mundo. Ese número, casi duplicarse, significa un brote epidemiológico. Entonces tenemos que investigar la causa. ¿Por qué sucede? Y esa es una incertidumbre. Todavía no sabemos bien cuál es el agente causal. Entonces, finalmente, lo que es muy importante es que todavía no se pueden tomar conductas como hoy día lunes no llevar a los niños al colegio porque esto puede ser todavía... Eso no lo sabemos. Entonces, transmitir que las incertidumbres están, pero estamos trabajando en tratar de resolverlas. Desde el punto de vista práctico, la hepatitis es una cosa que afecta por muchas causas al ser humano. El término hepatitis significa inflamación del hígado, que puede tener distintos orígenes. Los virus que predominantemente atacan el hígado son los clasificados como virus hepatitis, que son los más frecuentes. En los niños en general se da un virus que es de la hepatitis A, pero después en adultos, como relacionado a enfermedades de transmisión sexual, es el virus hepatitis B, después el hepatitis C, que tiene más relación con productos sanitarios, transfusiones sanguíneas, que uno puede contraerlo, pero que ahora, hoy en día, ya es como una cosa de la historia de la medicina, porque probablemente todos los productos sanguíneos ya vienen protegidos de que no tienen este compuesto del virus C. Pero en definitiva, hay algunas otras causas autoinmunes, hay causas obstructivas. Doctor, vamos metiéndonos de a poco en la enfermedad, porque de inmediato lo primero que hay que decir es que estamos en alerta, estamos atentos a qué pueda ocurrir, porque ha habido casos en Estados Unidos, en España, acá tengo también en Dinamarca, Países Bajos, en Francia. Entonces, hay una configuración a nivel mundial, y por eso, doctor Las Heras, inmediatamente uno dice, bueno, en el momento del COVID todos estábamos en alerta. Y ahora todos también estamos en alerta, y por eso los síntomas los vamos a revisar, y que de inmediato nos permiten tener una claridad respecto a si eventualmente estos contagios llegan a Chile, cómo podríamos darnos cuenta que a nuestros hijos o hijas les puede afectar. Síntomas que se han detectado en los niños. Atención: orina oscura, heces de color gris, coloración amarillenta de la piel y los ojos. Siempre se dice que la gente con hepatitis se pone amarillo. Claro, ¿cierto, claro, Karen? sí. Llamado ictericia. Temperatura alta, siempre la temperatura alta sabemos que tiene que ver con que el organismo está reaccionando. Decaimiento, ojos amarillos, atención con la picazón en todo el cuerpo. Falta de apetito y somnolencia, estaba con sueño, doctor Las Heras, y por tanto con todos estos elementos uno puede decir, a ver, atención, porque puede haber una situación compleja en caso de hepatitis en nuestros hijos, ¿no? Sí, bueno, lo que usted está mostrando, ¿no es cierto?, es la evidencia clínica así full. O sea, todas las cosas que realmente pueden ocurrir en un niño, pero ojo,
hay muchos niños que no tienen esa sintomatología. Incluso no tiene, estos casos nuevos que se han descubierto, por ejemplo, no tienen fiebre, que es un elemento que a veces se presenta en la hepatitis. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en la alerta. En Chile la hepatitis ha dejado de ser un problema grave. ¿Por qué? Porque los niños son vacunados. Hay vacunas. Se los vacuna al nacimiento, ¿no es cierto?, con la hepatitis B, después se los vacuna con la hepatitis A y realmente están cubiertos prácticamente. Y en general ha disminuido, ¿no es cierto?, los casos de hepatitis. O sea, el doctor Merino mencionó la hepatitis autoinmune, que ha pasado a ser un problema que antes era muy raro, pero que hoy probablemente es uno de los casos donde aparecen problemas hepáticos y sintomatología hepática. Lo que sí es importante considerar ante esta nueva alarma, ¿no es cierto?, ojo, es que hay que tener presente esta posibilidad, porque como muy bien dijo él, se supone que hay un adenovirus involucrado, que es el adenovirus 41, pero también se ha visto que el coronavirus puede estar asociado a este adenovirus. Entonces, tenemos un problema, porque incluso mucha gente vinculó esto con COVID. Dijo, esta hepatitis rara que está apareciendo es COVID, pero no hay ninguna evidencia en el mundo que demuestre que esto es realmente un producto del COVID. Así que tenemos que estar alertas, tenemos que estar mirando qué es lo que ocurre, y yo creo que es importante que los médicos que ya tienen este antecedente detecten esto y manden a estos niños al especialista rápidamente y les hagan los estudios necesarios. Oiga, yo creo que están medios desconcertados los especialistas, los doctores, porque ha sido tan extraño. Veíamos recién los síntomas que mostraba Rafa. A mí me dio hepatitis cuando era más chiquitita, esa hepatitis que nos daba antes de la vacuna, ¿no es cierto? Esa por comer, no sé, esas verduras que no estaban bien lavadas. Se pasa re mal, hay que estar en reposo, pero yo pienso, en este caso tenemos niños que han fallecido, hay niños que han tenido que ser sometidos a trasplantes fulminantes, ¿no es cierto?, de hígado. Entonces estamos frente a algo que es completamente desconocido. Todo esto es tan nuevo, ¿no es cierto? El mismo COVID tiene muy poquito tiempo, y lo concreto, lo que sabemos es que eran niños sanos, hasta donde tenemos entendido, ¿no es cierto?, menores de 10 años, que tienen un origen desconocido esta enfermedad, que sigue en aumento, ya van 11 países, entiendo, que han sido afectados, está asociado a este adenovirus del tipo 41, pero lo que yo sabía del adenovirus es que era más bien respiratorio. Entonces, ¿por qué afecta al hígado de estos niñitos? Esa parte es muy extraña. Y lo otro es que en algunos... no se sabe, doctor. No, pero no es tan extraño. Ya. Finalmente las hepatitis ocurren en niños. Finalmente los niños se tienen que trasplantar por hepatitis fulminante. Eso es una realidad. Lo que pasa que cuando empieza a ocurrir un brote epidemiológico, el número de niños que va a necesitar potencialmente una intervención de ese tipo empieza a aumentar mucho. Es como el COVID. Así, finalmente necesitábamos ventilar a 100 pacientes, 200 pacientes, y de repente teníamos que ventilar a 3.000 pacientes. Entonces, la alerta sanitaria se produce en ese sentido. Lamentablemente, las enfermedades siguen ocurriendo en la población. Desde el punto de vista práctico, es importante transmitir que los pediatras, las unidades de cuidado intensivo, las unidades de trasplante en Chile están capacitadas para manejar un paciente con esta patología. Entonces, finalmente, bueno, estar atento a que si aparece, tener los recursos necesarios para corregir este problema. Pero ahí uno dice, ¿aparece hepatitis o aparece esta hepatitis? Digámoslo, ¿cómo nos cuenta? Lo que pasa es que en los casos, por ejemplo, de hepatitis fulminante en niños, pueden haber otros factores que influyen en su aparición. Entonces, frente a un nuevo agente, que sería este adenovirus, hay que estar preparados, porque puede que el número de pacientes que desarrollen esta enfermedad sea mucho mayor. Sí, doctor, decía que en algunos casos sí había SARS-CoV-2, en algunos de estos casos de niños, sí estaba asociado. ¿Qué tiene que ver? Esa es la incertidumbre. Todavía no se sabe, pero no todos los pacientes tenían SARS-CoV-2. Algunos... Y desde el punto de vista de relación con la vacuna tampoco hay una evidencia concreta. Y como se inició esta alarma en Escocia, los demás países empezaron a reportar, a registrar, y eso es lo que tenemos que hacer en Chile. Hasta el momento no ha habido ningún caso. ¿Se contagia? Porque lo que sabíamos antes de la otra hepatitis, ¿no es cierto?, era que era muy contagiosa. ¿En este caso se pega? Sí, los adenovirus son un virus. Los virus en general adoptan su nombre según alguna característica especial. El coronavirus es por la corona que tiene encima. La forma, ¿no? Por la forma. Los virus hepatitis es porque atacan predominantemente el hígado, pero en realidad infectan todo el cuerpo. Entonces el adenovirus es un virus que ocasionalmente puede dar compromiso hepático, pero esta variante de adenovirus, que es la que produce habitualmente resfrío y cosas respiratorias o síntomas gastrointestinales tipo diarrea, afecta y provoca una hepatitis aguda
severa que finalmente ha llegado a ¿Dónde provocar duele? esta... Porque a lo mejor, no sé, algunos papás pueden Bueno, en general, confundir los niños esto, chicos, ¿no es cierto?, con una, no sé, con la apendicitis. ¿En qué parte duele o no le va a doler? Hay un tema importante. Yo creo que no hay que generar alarma siempre cuando ocurren estas cosas, porque estamos hablando de cientos de casos en el mundo. O sea, usted comprenderá que cuando se dice que en Estados Unidos hubo 10 casos o 15 casos, eso prácticamente es nada. Lo que pasa es que la OMS hoy es mucho más alerta ante cualquier aparición extraña, ¿no es cierto?, después de lo que nos ha ocurrido con el COVID. Así es. Entonces, y qué bueno que sea. Lo que creo que es importante, o sea, en primer lugar decir a la gente que no se alarmen, porque lo que empiezan a ocurrir con estas cosas es que usted da una serie de síntomas y empieza la gente, el niño apareció medio, le pica o el niño resulta le duele la guatita y parte al doctor pensando que tiene una hepatitis, ¿no es cierto?, y se genera toda una situación bastante, yo diría, desagradable para la familia. Calma es lo primero. Exacto. Entonces, primero, en Chile no hay ningún caso todavía que haya sido demostrado. Significa que no hay ningún caso donde un niño con hepatitis no tenga alguna de las variables que son las clásicas, la A, la B, C, D, hasta básicamente la A en los niños, ¿no es cierto?, que es la más frecuente de todas. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que si esto ocurriera, lo que es importante es recurrir al especialista para que se le hagan los estudios, digamos, hepáticos, ¿no es cierto?, además el PCR, todo lo que corresponde a la forma en que se diagnostican los distintos virus. Doctor, eso es muy importante. Eso sí, hay